9 de la mañana, 2 minutos, y nos vamos a meter nuevamente en el mundo del trabajo de los uruguayos. Recuerdan ustedes que hace un par de días atrás hablábamos con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, a propósito de esta primera reunión del Consejo Superior Tripartito, realizando las primeras evaluaciones. Es lógico entonces que también tengamos la visión desde el Ministerio de Trabajo de lo que fue este primer encuentro. Así que para ello, nada mejor que hablar directamente con el ministro Ernesto Murro, a quien una vez más le agradecemos que esté con nosotros aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo le va, ministro? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de comunicarnos con la teleaudiencia y con ustedes. Un gusto estar acá. Recuerdo que entre las conversaciones que manteníamos con Pereira, obviamente a propósito de esta reunión, le preguntábamos si se mantenía el paro del 22 de marzo, un paro que aparentemente para el área metropolitana estaba pactado entre las 8 y las 14, en otros casos era entre las 9 y las 13, un paro como forma de apoyo y reivindicación a los consejos de salarios, en gran medida propuesto por el PIT-CNT. ¿No siempre tiene la idea de que cuando se está en instancias de negociación no es bueno iniciarlas prácticamente con una movilización? ¿Qué opinión tiene usted al respecto de ese tipo de movilizaciones, teóricamente en apoyo a la negociación? A ver, en primer lugar, permítanme una previa, que es la felicitación por lo de ayer. La marcha de ayer creo que fue impresionante, creo que es una muy buena señal para todos. Felicitaciones a las mujeres que estuvieron en la marcha, felicitaciones a quienes organizaron esta marcha, felicitaciones a cómo se desarrolló la marcha. Creo que esto, de alguna manera, es parte de cómo queremos hacer las cosas en Uruguay. O sea, nosotros somos un gobierno que quiere la participación social y cuando vemos cosas tan impresionantes como estas de anoche, realmente nos sentimos orgullosos, satisfechos de que en Uruguay se puedan hacer estas cosas. Y la pregunta va un poco por el mismo lado. O sea, nosotros que hemos luchado en este país por la democracia, contra la dictadura, por la participación de la gente, bueno, que la gente con respeto, pacíficamente, planteando sus reivindicaciones, se movilice, para nosotros es parte de la democracia. Hemos comenzado esta discusión hacia lo que es la séptima ronda de la negociación colectiva, que va a ser la más grande de la historia del Uruguay. Y esa es otra muy buena noticia. Esa es otra muy buena noticia. Lo malo era cuando en dictadura no había negociación, cuando en la década de los 90 no negociaba casi nadie, solamente se llegaba al 20% de los trabajadores, de algunos sindicatos que se hacía negociar porque tienen precios tarifados. Bueno, hoy estamos hablando de que casi la totalidad de los trabajadores del Uruguay, públicos y privados, tienen negociación y eso es una muy buena cosa. Y vamos a comenzar en las próximas semanas ya con la negociación y eso es una muy buena noticia para el país. En ese contexto, uno de los requerimientos del PIT-CNT, que de alguna manera ya economía no lo ve con buenos ojos, es indexar los salarios. ¿Propuestas de ese tipo van a tener lugar en la conversación? ¿Se va a poder concretar algo de eso? Nosotros en primer lugar hicimos una cosa este año que también consideramos que es importante, que fue que hace un mes le enviamos a las cámaras empresariales y al PIT-CNT una consulta. Dijimos, bueno, ¿qué quieren para esta séptima ronda? Mandamos una nota y bueno, recibimos respuesta a esta altura ya de 6 cámaras empresariales, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Cámara del Transporte, de la Alimentación, de la Construcción y ayer recibimos de los centros comerciales del interior. Y también recibimos del PIT-CNT. Recibidas esos documentos, convocamos a reunión del Consejo Superior Tripartito para escuchar más en detalle estas cosas. Presentamos por parte del gobierno una evaluación de lo que habían sido las rondas anteriores, muy importante. O sea, Uruguay está primero en América Latina porque los salarios en Uruguay en estos 13 años de nuestro gobierno del Frente Amplio mejoraron un 58% por encima de los precios. Y esto es muy buena cosa. Pues eso significa que
un país que lleva 13, 14 años de crecimiento económico, el salario también de la gente mejora. Y eso hace que mejoren las jubilaciones y pensiones. Ese es un muy buen resultado. Y esto no es poca cosa, porque hay países que crecen económicamente y no reparten. La gente no vive mejor. Esto ya pasó en Uruguay en otros tiempos. Nosotros queremos este tipo de cosas. Y en esa evaluación, y ante la pregunta que usted hacía, en estos 13 años han habido distintas formas. A veces se habló de la inflación pasada, a veces de la futura, a veces medio y medio. La última ronda fue a aumentos nominales, pero con correctivos, o sea que no es que se desindexó. Y todos estos distintos instrumentos que se han usado han dado un buen resultado. Los salarios aumentaron 58% más que los precios. Y esa es una buena noticia. Y el salario mínimo nacional se multiplicó por 3,7, casi que por 4. Salario mínimo nacional. El salario de las trabajadoras domésticas se duplicó. El salario de los trabajadores rurales se duplicó. Bueno, y hablo en términos reales, o sea, pueden comprar el doble que lo que compraban antes, de eso estamos hablando. O la gente que gana el salario mínimo puede comprar casi 4 veces lo que compraba antes, de eso estamos hablando. Y esas son buenas noticias. ¿Cuánto sería antes, no? Porque si el salario mínimo está en 13.000 y algo ahora... Claro, pero que debemos tener memoria, Danilo, debemos tener memoria. Porque digo, uno de los reclamos del PIT es que es muy bajo el salario mínimo. Está bien, y vamos a seguir mejorando. Vamos a seguir mejorando. Lo quiere llevar a 16.500. 16.500. Y todos porque sabemos que con esa plata no vivimos, ¿no? Pero pagar alquiler. con esto que estamos diciendo, porque a veces hay quienes se olvidan de la importancia que tiene el consumo interno. Consumo interno en el Producto Bruto Nacional, en lo que produce el país en total, es una cifra muy importante. ¿Y qué es el consumo interno? Es fundamentalmente el salario, las jubilaciones y las pensiones de la gente. Eso es lo principal que tiene la gente para consumir en Uruguay. Porque en Uruguay la inmensa mayoría de gente no vive de las rentas, no vive de que es propietario de tierra o que es propietario de edificios. La mayoría de la gente en Uruguay vive del salario y de las jubilaciones. Y el consumo interno favorece a las empresas uruguayas, y en particular a la micro, a la pequeña empresa, al almacenero, al bolichero, al supermercado, al ferretero, a la gente que hace turismo le interesa que, como pasó esta temporada, que tuvimos unas mejores temporadas turísticas de la historia con Uruguay, con uruguayos en Uruguay y con uruguayos que salieron afuera. Bueno, el consumo interno importa y para eso importa el salario, importa la jubilación. Y yo creo que estamos en una instancia donde nosotros ahora el próximo martes, lo queríamos hacer el jueves para dar algunos días más a las cámaras y PCNT, pero nos pidieron ellos mismos que adelantáramos. Y entonces el próximo martes estaremos ya presentando los lineamientos del Poder Ejecutivo, luego de haber escuchado a las partes. Y bueno, iniciaremos cuanto antes esta ronda que se va a desarrollar en un año corto. Raro, por lo menos. Pues es un año corto. Sí. Entre que tenemos el Mundial a mitad de año, el Congreso del PCNT en mayo, que se van a definir los candidatos a las elecciones en el segundo semestre del año, y este año, de hecho, un año 6 meses. Murro, ¿qué nos puede adelantar de esos lineamientos del Poder Ejecutivo Nada. para los consejos? Soy muy respetuoso de los órganos. Pero contextualizar un poco de por dónde van a ir. Y bueno, vamos a ir, en primer lugar, atendiendo los planteamientos que hemos recibido de las cámaras empresariales y del PCNT en todo lo que podamos, en lo que estemos de acuerdo. Siempre hay diferencias, bienvenidas las diferencias, bienvenidas las diferencias. Y vamos a trabajar en ese camino y queremos ser muy respetuosos porque, por ejemplo, al principio cometimos un error en este gobierno que fue justamente anunciar unos lineamientos por conferencia de prensa. Sí. Y nos criticaron bien. Y bueno, entonces ahora aprendimos de eso. Vamos a hacer las cosas bien. No le voy a preguntar lo que preguntaba específicamente Lorena, pero es una pequeña variante. No entren en diferencias. No, es una pequeña variante, sin revelar nada. ¿Hubo cambios de acuerdo a los últimos datos inflacionarios?
Es decir, de lo que en algún momento se pensaba podrían ser los lineamientos, ¿los números pudieron generar algún cambio en lo que se pueda plantear? Uruguay tiene otra buena noticia, que es que la inflación viene bajando. O sea, cuando, por ejemplo, estábamos en la mitad de la negociación anterior, la inflación llegó a un pico del 11. Sí, sí, recuerdo que era el gran cuco si llegábamos a los 2 dígitos y Claro. nos sobrepasamos. En la negociación anterior se había previsto un correctivo si la inflación superaba el 12. Bueno, ahora estamos mejor porque la inflación bajó, se logró bajar. Y esa es una buena noticia, ¿no? Y sigue creciendo la economía, y la economía sigue creciendo a diferencia de lo que pasa en Argentina y Brasil, porque, a ver, yo soy de los más viejos de esta mesa. Yo me crié con aquello de que si Argentina, no me acuerdo bien cómo era el dicho, ¿no? Pero si allá se resfrían o estornudan, nosotros nos engripamos, viceversa, ¿no? Bueno, sí. Acá Argentina y Brasil, por ejemplo, retrocedieron en la economía, fueron para atrás en la economía, y nosotros seguimos creciendo. Brasil el año pasado llegó a 13% de desempleo. Sí, nosotros estamos en el 7, el 8. Un nivel de recesión importante tuvo. ¿No? Y bueno, y ese es un hecho importante en la historia del Uruguay. O sea, estamos creciendo más que el promedio de América Latina, tenemos menos desempleo que el promedio, tenemos que seguir, por eso hemos definido que una de las prioridades es el empleo. Estamos muy atentos. Ahí hay un tema, me parece que no es menor, porque la economía está creciendo, pero sin embargo, eso no, con las tasas de empleo y desempleo no se está traduciendo. Y usted sabe que es así. Sí, no, además. Ahí hay ¿Por qué se está dando eso, En el Consejo de Ministros de Anchorena definimos que además de las prioridades que ya teníamos marcadas para la rendición de cuentas, como la seguridad, la salud, la educación, agregamos el empleo. Y ahí, bueno, América Latina viene con 3 años de deterioro en el empleo. Uruguay también, con un leve deterioro, menos que América Latina, menos que el Cono Sur, menos que Argentina, que Brasil y que Chile. Y bueno, y tenemos que trabajar en eso. Por eso estamos haciendo cosas como las que ha anunciado hace pocos días el Ministerio de Economía en cuanto a los estímulos a la inversión en el empleo, la potenciación que estamos haciendo de la ley de empleo juvenil, esto que presentamos esta semana con la empresa McDonald's para potenciar el empleo juvenil. Y pues ya tenemos 156 empresas uruguayas que están usando, por ejemplo, el mismo mecanismo que va a usar McDonald's. Pero quizá ahora, a partir de esto que... reeditarlo, digamos. Y capaz que ahora esto entusiasma de nuevo. Pero yo reitero, lo que le vamos a aplicar a McDonald's ya se lo aplicamos a 156. Hay 156 empresas uruguayas que han usado este mecanismo. Entonces, yo creo que tenemos que seguir en ese camino. Tenemos que tener además mucha oreja para esto de anoche. Yo reitero esto de anoche. Bueno, justamente, relativo a la mujer, el PIT-CNT plantea cosas bien concretas para estas negociaciones de Consejo de Salario, cláusulas de género, entre ellas licencia paga para víctimas de violencia doméstica, extensión, bueno, o beneficios para poder llevar a hijos al médico, igualitaria para hombres y para mujeres, días de licencia pago para ellos. ¿Se va a tener andamiento esto en los nuevos consejos de salario? Ese es un tema en el cual venimos avanzando en forma muy importante. Nosotros decimos, valorar lo logrado para seguir avanzando. En el 2005, solamente el 15% de los consejos de salarios había aprobado cláusulas de género. Hoy estamos en el 75%. ¿Qué nos planteamos para este año? Llegar al 100% de cláusulas de género. Y mejorar la aplicación de las que ya están vigentes. Esto implica cambios en todos. Por ejemplo, el otro día cuando reunimos el Consejo Superior Tripartito, el martes pasado, la mayor delegación femenina era del Ministerio. No había ninguna mujer en las cámaras empresariales, había una sola en la delegación del PIT-CNT. Entonces esto es un tema que todos tenemos que poner y hacer. Sí, el PIT-CNT dijo que es un debe para el Congreso de mayo discutirlo. Son cosas que todos tenemos que hacer cosas en esto. Por ejemplo, la mejora de las licencias por maternidad, paternidad y medio horario. Bueno, tenemos una ley vigente
desde noviembre del 2013 de nuestro gobierno, que ha hecho que, por ejemplo, hoy tengamos por año 15.000 licencias por maternidad y 15.000 licencias por paternidad. Y tenemos otro instrumento, que es el medio horario de cuidados para el recién nacido, que lo puede usar el padre o la madre, pero acá hay un problema de falta de corresponsabilidad. Ahí hay un debe con los padres, porque los padres, es ínfimo el uso de los padres. Los padres tenemos un problema. Claro, claro. ¿Está bien? Porque el mecanismo para que la licencia por medio horario de cuidado del bebé lo pueda usar uno u otro, existe. Claro, pero el 99% son las madres. Mujeres, ¿está bien? Entonces, hemos creado un mecanismo. Estas licencias maternales y paternales, que fueron creadas para el sector privado, las estamos extendiendo por convenio al sector público. Ya lo hicimos con COFE, ahora se lo hemos propuesto a los funcionarios judiciales, que están en estos días juntando las firmas de adhesión al convenio. Me gustaría hablar un poquito de eso. Yo le quería preguntar de eso también, ¿eh? ¿Usted me aguanta la pregunta? Sí, claramente. No me dejo olvidar. No, le voy a preguntar. Lo incluimos en la propuesta de los judiciales. Entonces, estamos tratando de mejorar eso. Pero esto tiene que ser parte de todas las partes, no solo del gobierno. Estamos impulsando con el BPS todas las salas. El PIT-CNT que reclama todo esto, cláusulas de género y las otras cuestiones que hablábamos, como indexación salarial, etcétera. Y por otra parte están las cámaras que, a pesar de que la economía creció, el panorama presentado públicamente es que están en dificultades muchos de los sectores productivos, ¿verdad? Entonces, por eso un poco la pregunta. ¿Hay margen para cláusulas de género? ¿Hay márgenes para esos reclamos de subir el salario mínimo? Yo creo que hay margen, y después de lo de anoche, más. Reitero, valorando lo que se ha avanzado para seguir avanzando. Por ejemplo, tenemos una brecha salarial. Ahora, la brecha salarial la bajamos 5 puntos. ¿Se bajó? Se bajó. O sea, la bajamos 5 puntos. Y eso es por las cosas que hemos hecho. Pero además la bajamos 5 puntos con salarios que mejoraron el 58% por encima de los precios. O sea, una cosa es si bajara 5 puntos acá abajo, sin negociación colectiva, sin consejo de salario, otra cosa es bajar 5 puntos acá arriba, donde los salarios notoriamente han mejorado. No se puede comparar países como Uruguay con negociación colectiva con, lamentablemente, la casi totalidad de países de América Latina donde no hay negociación colectiva. Creo que ese es un error de algunos análisis cuando se analiza la brecha salarial, cuando hay negociación colectiva y cuando no hay. Porque si hay salarios muy bajos y no hay posibilidad de negociar, capaz que ahí la brecha de salario es más chiquita, porque todo es chiquito. En cambio, si hay negociación colectiva, los salarios han mejorado notoriamente, bueno, creo que ahí la brecha se debe analizar distinto. La brecha ha disminuido, hay que seguir trabajando. O sea, se ha mejorado notoriamente el acceso de las mujeres a las jubilaciones. Con la ley que orgullosamente soy coautor, del año 2009, que entró en vigencia en el 2009, 30.000 mujeres que no se hubieran podido jubilar, que quién sabe hoy dónde estaban y qué estaban haciendo y cómo, se jubilaron. Y otras tantas miles tuvieron más facilidad para acceder o mejoraron el monto de su jubilación. Bueno, eso es muy importante. Sí me preocupa que ayer en otro canal una asesora de un precandidato presidencial dijo que había que revisar todo eso. Me preocupa porque digo, justo en el Día de la Mujer, decir estas cosas, está bravo. Pero bueno, entonces, yo creo que hay que seguir viendo cómo esto se mejora. Esto que decimos nosotros, por ejemplo, llegar al 100% de las cláusulas de género, ¿depende solo del ministerio? No. Va a depender de lo que ella decía, o sea, cómo los sindicatos, las cámaras van viendo, porque además, ayer yo escuché una frase que para mí es muy importante, que se hizo en esta actividad que participó el presidente de la República, de ONU Mujeres, y en particular dirigido a las mujeres empresarias, la afirmación que hace ONU Mujeres que la igualdad
genera desarrollo. Y eso es muy importante. O sea, los estudios que muestran que el mayor acceso a la igualdad potencia el desarrollo. Bueno, esas son las cosas con las cuales tenemos que seguir trabajando. Murro, antes de despedirlo y en el final, quiero preguntarle por la situación de los judiciales, porque bueno, para recapitular y que la gente lo tenga un poco presente, este acuerdo, este diferendo que se arrastra del 2011 con los funcionarios judiciales por lo que fueron los enganches de los aumentos para los ministros, para el sueldo de los ministros, generó allí una diferencia salarial que desde entonces se viene discutiendo. Se llegó a una fórmula que los funcionarios pusieron a consideración, la Asociación de Funcionarios Judiciales pusieron a consideración de la Asamblea, se aprobó y debía ser refrendado por firma. Se tenía que alcanzar un porcentaje de esas firmas. La información que teníamos hasta ayer es que, si bien habían avanzado mucho en esas firmas, no llegarían a ese porcentaje que creo que era del 80% para ratificar o validar lo que se había aprobado en la Asamblea. Y a la vez se conoció un decreto del Poder Ejecutivo de fines de febrero al respecto sobre la situación. Concretamente, ¿qué pasa si no se llega a la validación del total de las firmas que se necesitan? A ver, en primer lugar, yo creo que se va a llegar. Y se está avanzando muy bien por las informaciones que tenemos. Ya habían superado el 70% de las firmas recolectadas. 80 precisaban. Eran 80, ya habían superado el 70%. Además, yo creo que hay un hecho como uruguayo. Acá hubo una asamblea que democráticamente resuelve apoyar el convenio firmado entre el sindicato y el gobierno. Y bueno, se sale a juntar las firmas. Y además, teniendo en cuenta que algo que ya está definido por parte del Poder Ejecutivo para la próxima rendición de cuentas es que acá va a haber plata para pagar los convenios. O sea, el Uruguay no tiene plata para pagar alguna sentencia que pueda haber por ahí. No hay plata. Uruguay va a pagar los convenios. O sea que los juicios individuales no van a afrontarlos. Ahí sale la reglamentación de ese decreto al cual se hacía referencia, este decreto del 26 de febrero, donde se reglamenta el artículo 15 de cómo se va a pagar. ¿Bien? Pero lo que está claro es que acá hay plata para pagar los convenios. Por ejemplo, ya le pagamos a los jueces, ya le pagamos a los fiscales, incluso se había cometido un error y se arregló de nuevo con los fiscales. Se hizo un nuevo convenio y se arregló y se le va a pagar como corresponde. Con los defensores de oficio. Pero además está habiendo mucho interés. O sea, por ejemplo, a mí me están llamando todos los días los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación porque quieren hacer un convenio como el que firmamos con los funcionarios judiciales que están juntando firmas. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que nunca hubo sindicato, se armó un sindicato a fin de año para reclamar, cobrar lo que le ofrecimos, lo que acordamos, mejor dicho, con el sindicato de funcionarios judiciales. Yo creo que a la firma se van a llegar, porque reitero, y si no tendrán que esperar, no sé, ¿hasta cuándo? Porque no hay plata para pagar eso que fue un error que se cometió. Pues fue un error que se cometió, no hay plata para pagar eso. El Uruguay no puede pagar eso. Entonces, lo que sí hay plata para pagar los convenios. Y entonces estamos esperando, y yo espero que se va a lograr, que junten las firmas y presentado el 80% de las firmas, inmediatamente, ya está pronto el proyecto de ley, ya lo tenemos pronto, estamos esperando que nos entreguen la firma para presentar el proyecto de ley que haga que le podamos pagar a los funcionarios judiciales y ya estamos negociando con los de Fiscalía General y con los del TCA para ver con ellos qué convenio podemos hacer de acuerdo a sus características para cumplir también con eso. Vamos a agradecerle, como siempre, al ministro de Trabajo y Seguridad Social estos minutos en la mañana de Arriba Gente. ¿Se mantiene hasta el final del periodo o hace campaña? Yo soy ministro de Trabajo y Seguridad Social, fíjense todo el trabajo que tengo ahora. Tiene un montón de trabajo, pero por ahí tiene más trabajo después. Digo por lo que dijo el presidente, que aquellos secretarios de Estado que vayan a meterse en campaña tienen que... Siempre me dejan esa pregunta para el final. La más linda de todas. La del trigo. Mire, yo he recibido la satisfacción que alguna poca gente me ha dicho eso. ¿Está bien? Es una satisfacción, obviamente. Pero reitero,
Nosotros somos ministros de Trabajo y Seguridad Social. Muy bien, muchas gracias. Y no me dejaron hablar nada del tema de los autoconvocados. El 23 de enero quería decir algo. Dígalo. El 20, pero está un mes y Estamos medio pasados de tiempo, pero dígalo. No, pero... Bueno, pero a ver. Estamos pasados un mes y medio. Pero va a haber nuevas movilizaciones. 23 de enero. Mes y medio. Sí, En un mes y medio se aprobaron más de 10 medidas. es cierto. Pero no son suficientes para quienes las reclaman. Bueno, pero acá lo que importa es el conjunto de la gente, lo que importa es todo el país. Nosotros, esto pasó desapercibido porque en la cadena se habló más de quién hablaba en la cadena que del contenido de la cadena. Capaz que fue un error el haber tomado esa decisión. Es polémico. La realidad habla por sí sola. Es razonablemente polémico. Pero, por ejemplo, allí se dijo una cosa y que a mí me gustaría reiterar. Yo creo que los productores rurales en serio, lo de pata en el barro y bota de goma, porque después están los otros que son dueños de tierra y van de paseo, ¿no? A ver cómo rinde. Tendrían que defender el sistema de seguridad social y salud de los rurales. Como primera, yo hubiera puesto primero, defendamos el sistema de seguridad y salud de los productores rurales. El sector rural, si uno mira, ¿se acuerdan cuando se hablaba del déficit de la caja militar? 400 millones de dólares. 500 y pico. Bueno, sí, actualizada la cifra. Pero guardamos la cifra. Me la actualizó. Guardamos la cifra. En el sector rural, si uno mira la plata que entra del sector rural al BPS y la plata que sale del BPS para el sector rural, por cada peso que entra al sector rural, salen 3 pesos con 40. Los otros 2 pesos con 40 lo paga el conjunto de la sociedad, incluso en parte de algunos rurales. ¿Por qué? Porque el sector rural hemos decidido, y está bien, que sea un sector subsidiado en seguridad social. Los productores rurales pagan mucho menos que un comerciante, que un industrial. Y se ha decidido que esto fuera así. Por ejemplo, en el FONASA, por cada peso que entra al sector rural, salen 2. O sea, y esto se ha decidido que sea así. O sea, lo primero que debieran defender, yo creo, es eso. Y eso es gasto social, eso es gasto del Estado. ¿Saben cuánto suma eso? Si lo comparamos con caja militar, 390 millones de dólares por año que el conjunto, toda la sociedad, pone para mantener el régimen de seguridad social, de jubilaciones, de salud, del sector rural. Y es más, de ese peso que entra y salen 3.40 por seguridad social, y de ese otro peso que entra y salen 2 por FONASA, de ese peso que entra, las 2/3 partes la ponen los trabajadores. Y yo no estoy diciendo que esto esté mal, lo que estoy diciendo es reconozcámoslo y valorémoslo. Porque si no, si tiramos todo a los primeros perjudicados van a ser los pequeños productores, los productores familiares, los trabajadores rurales con esta situación. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena mañana. Gusto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, aquí en La Mañana de Arriba Gente.